estas cosas, hermano, uno dice, Dios sí sigue trabajando, amén. Dios sigue trabajando. Podemos ya ahora sí iniciar la transmisión. Gloria a Dios. ¿Sabes? Hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Nunca digas, Señor, ¿por qué? Sino cuál es el propósito. ¿Para qué, Señor? Porque nosotros no entendemos los designios de Dios. Amén. No entendemos. En todo lo que Él haga, oiga esto, lo que le quiero decir, en todo lo que Él haga, siempre hay un milagro. Siempre. Se cumpla o no se cumpla lo que yo quería, siempre hay un milagro, porque Dios está detrás de que se haga lo que Él ya ha planificado desde antes de la fundación del mundo, no lo que yo he querido que haga. Amén. Y bueno, hoy quiero hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Gloria a Dios. Salude a la persona que está allá a la par suya y dígale que Dios es bueno y sigue siendo bueno siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Capítulo 3, versículo 11. Yo quiero motivarlo a que usted traiga la Biblia, aunque la pongamos en la pantalla. Y esto les vamos a dar un chocolatito a los que traen Biblia. A ver. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí habla Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y qué dice? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando una persona recibe a Cristo, ¿sabes? Y entrega su corazón al Señor, esa persona pasa a recibir al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Somos templo. Yo quisiera hoy reconocer que algunas veces yo estaba, digamos, un poco, o sea, tenía otra idea del bautismo del Espíritu Santo. Y quiero hoy predicar esta semana y ya un día de estos alguien me habló de este tema y aquí me preguntaron algo en la oficina y yo dije, bueno, yo he venido pensando en eso y quiero predicar de ese tema. Entonces, porque a veces confundimos el bautismo del Espíritu Santo o sea, a veces cometemos errores y le decimos a alguien, oiga, usted no es bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, yo nunca se lo he dicho a nadie, pero sí he escuchado esa frase. Hace muchos años estuve en un lugar donde si usted no hablaba en lenguas, usted no era bautizado en el Espíritu Santo, lo cual es un error. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor a través del Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de la persona. Se da un nuevo nacimiento, se da lo que se conoce como una regeneración. Amén. Y esto puede pasar al principio, desde el momento en que la persona acepta a Jesús, es un nuevo nacimiento, pero puede pasar después también, conforme la persona comienza a ser transformada su vida. Nadie cambia igual que todo el mundo, o sea, todos somos diferentes. Algunos nos cuesta más, a otros menos. Algunos se consagran más rápido, otros menos rápido. Algunos empiezan a recibir los dones del Espíritu Santo antes que otros. Pero al final de cuentas, todo depende de nuestra relación con Dios. Amén. Todo depende de nuestra comunión con Dios. Entonces, y una fuerte, hay algunos teólogos que dicen que el bautismo del Espíritu Santo viene después de que uno recibe al Señor, y hay otra escuela que dice que el bautismo del Espíritu Santo se recibe en el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Y este se da desde el primer momento realmente.
en que la persona recibe al Señor. Amén. Somos dados, dice la palabra, que somos bautizados en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero ir explicando esto paso a paso. Y quiero que usted hoy, por favor, si tiene como anotar algunos versículos, pero veamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Usted que está ahí en su casa, gracias por estar en la transmisión. Que Dios le bendiga. Dios me le guarde en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hay una presencia muy exquisita en este lugar. Desde el tiempo de la oración y ya el Espíritu Santo comenzaba a manifestarse y en todo lo que se ha hecho. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:13, porque por un solo, que dice, Espíritu fuimos todos bautizados en un ¿qué? En un cuerpo. Es decir, yo soy parte del cuerpo cuando yo recibo a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y yo acepto a Jesús en mi corazón y yo recibo al Señor. Dice aquí, somos bautizados, amén, porque todos somos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, es decir, no solamente para el israelita, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Amén. A todos se nos da de beber de un mismo espíritu. La manifestación del Espíritu Santo es un momento en el que el poder, digamos, divino del Señor desciende sobre la persona, sobre nosotros, y comienza a transformarnos y a cambiarnos de una manera eterna, porque ese cambio tiene que ser eterno, no puede ser un cambio temporal. Es decir, usted y yo hemos sido transformados por la eternidad. Usted y yo hemos sido transformados en este mundo para vivir una eternidad con el Señor en la nueva vida que vamos a tener con Él. Amén. No es que yo hoy tengo que cambiar y que mañana, que hoy sí, que no. No podemos pensarlo así nunca. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre? Y ya no voy a decir el bautismo del Espíritu Santo, porque repito, el bautismo fue en el momento en que lo recibí. ¿Cuándo ocurre esa transformación? Que es lo que hemos venido diciendo toda la vida, que es el bautismo. Pero ahora nos decía que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para ser parte de un mismo cuerpo. Entonces significa que entonces si yo me voy a ser bautizado dentro de 10 años, hasta dentro de 10 años voy a ser parte del mismo cuerpo. No. Yo quiero decirte algo, la llenura, Dios no tiene un almanaque y dice, bueno, te toca el 10 de febrero y hoy es 11 de febrero, o sea, hasta dentro de 374 días. No, eso depende de nosotros. Puede llevarse toda la vida y nunca fue lleno. Nunca. Es parte del cuerpo del Señor. Es parte de la iglesia de Dios. Pero hay gente que nunca fue llena del Espíritu Santo. Porque nunca lo buscó. Entonces es el tipo de cristiano que de un momento a otro usted lo ve que cae, que de un momento a otro usted lo ve que se desanima, que de un momento a otro usted lo ve que se aparta, que de un momento a otro usted lo ve que ya no, ¿qué se hizo? No está. Las decisiones son desacertadas, siempre. Porque no hay quien le guíe, aunque el Espíritu Santo está en nosotros, no hay quien le guíe. Leía en 1 Corintios, creo que es el capítulo 3, por ahí 2, 3, oiga, y me impacta, porque aquí le habla a la iglesia de Corintios, le dice algo terrible, Pablo. Y no le está hablando, oiga, no le está hablando, qué sé yo, a la iglesia fiel de los tesalonicenses, ni a la iglesia benevolente de los filipenses, ni a la iglesia espiritual de los efesios, como hemos venido estudiando acá los miércoles ahora. No, le está hablando a la iglesia carnal de los corintios, porque le llama, ahora ustedes son carnales. No sé si lo han leído, hermanos, pero si no lo han leído, yo no sé si más adelante lo tengo que leer, pero se lo voy a leer de una vez. Y yo quiero que lo veamos, porque capaz no lo traigo ahí entre los apuntes. 3:1. Yo creo que sí lo traigo por ahí, pero no importa. 3:1. Estoy en 1 Corintios, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué.
Y ahí sigue diciéndole carnales como una o dos veces más. Amén. Hermanos, porque la iglesia de Corinto era una iglesia totalmente inmadura. ¿Quién dijo eso ahí? Gracias, Rancia. Y iba a decir yo otra palabra, pero usted me salvó, gracias. Corrupto, iba a decir. No, era una iglesia totalmente terrible, hermanos. Me di cuenta que un hombre, y está hablando de la iglesia, se acostó con la esposa del papá, la mujer del papá, y lo acusan de que es un ladrón, y lo acusan de que él no es un verdadero apóstol, y lo acusan de todo, hermano. En 2 Corintios usted lo lee y usted se le para el pelo. Porque en 2 Corintios es cuando Pablo saca el corazón humano y comienza a defenderse. Y en 1 Corintios atiende todas las preguntas que le hacen. De lo del matrimonio, un montón de cosas. Pero entonces dice, ¿cuándo ocurre esto? Y eso a veces es la pregunta del millón, porque mucha gente me lo dice, pastor, ¿cuándo se da el bautismo del Espíritu Santo? Yo no sé, eso solo usted sabrá con Dios. Eso depende de usted. Perdón, el bautismo del Espíritu Santo, voy a rectificar porque es que a mí me queda todavía lo de antes. El bautismo del Espíritu Santo se dio en el momento que la persona se convierte, porque fue llena del Espíritu Santo, porque se convierte al Señor. Y a partir de ese momento dice que es en el mismo Espíritu bautizada. Amén. Ahora, no ocurre como a otros, a veces en algún lugar. En mi casa yo sentí la llenura del Señor una vez en una reunión en mi casa y empecé a hablar en lengua. No le digo que si yo no hablo en lengua no soy bautizado. No, si usted no habla en lengua no significa que usted no es bautizado del Espíritu Santo. Eso no es verdad. Y no puedo decir, hablé en lengua, ya, soy carga, ahora sí. Y nunca más me vuelvo a meter con el Señor en nada. Y entonces, ¿qué? Que hoy la lengua es un abecedario raro. Porque no hay unción, porque no hay presencia de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, eso es algo que yo tengo que buscar todos los días. No crea que porque usted habla en lengua y ahora sí, usted es todo. Sí, el mismo Pablo dice, prefiero que no hablen en lenguas, pero que las interpreten. Si no se pueden interpretar. Porque la lengua para mí lo que hace es que me edifica a mí, pero no edifica a la iglesia. Yo me puedo parar aquí a hablar en lengua y no digo, yo sí estoy de acuerdo en la lengua, por supuesto, como pentecostal que soy, hablo en lengua si puede, pero si estoy ante un auditorio yo tengo que interpretarla o alguien me las interprete, si no, no sirvió de nada. Usted no, y güey, salimos ahí admirando a aquel que lo supo hacer bien, ¿no? Qué bueno, es necesario, o sea, ojalá lo podamos hacer todos, pero es un don y los dones son regalos. No puedo forzarlo. ¿Qué más les digo? Oigan, esto no se trata de correr, porque a veces uno se desespera, ¿verdad? Usted nada más consagre su vida a Dios y Dios empezará a transformar su vida espiritual de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Y de un momento a otro, cuando yo dejé de tomar licor y de fumar, cuando yo sentía un cigarro que estaba a la par mía, hasta me daba asco. Sí. A mí no me afecta que alguien esté tomando a la par. Pero que si está muy borracho y ya aquello se dio un cigarro. Pero si alguien está fumando allí, a mí me causa como mucho asco. ¿Verdad? No, o sea, no le voy a hacer un desprecio jamás, porque es una persona que. Pero yo siento como que el humo me daña, como que me afecta en algo, ¿no? Hermano, solo el Espíritu Santo hace eso. Uno tomando se fumaba un montón de cigarros, ¿verdad? Y yo digo algo, o sea, yo no estoy de acuerdo en que nadie fume ni tome, pero por lo menos el que toma se goza un rato, pero fumar. Pues, un sorón por echarte un cigarro, dice alguien ahí. Sí, hermano, ¿qué tiene eso bonito? Al final se le está yendo un montón al pulmón y al cerebro. En el nombre de Jesús necesitamos, si alguien todavía lo hace, usted pídale a Dios dirección, que lo quite eso, en el nombre de Jesús. No te estoy juzgando, yo no puedo juzgar a nadie, porque yo lo hice, porque también lo hice y me costó al principio, hasta que llegó el Señor de verdad y me lo quitó y me da ese asquillo ahí, ¿verdad? Pero no tiene gracia. ¿Qué más? Se trata de buscarlo en adoración.
en la adoración he visto mucha gente llena del Espíritu Santo, llenarse, pero con amor, ¿verdad? No es la adoración como músico, porque si alguien aquí es muy buen cantante, muy buen músico y toca, pero aparte de ser muy buen músico, muy buen cantante, tiene que haber algo aquí adentro, que brote, que salga. Y casi siempre te digo, la llenura llega cuando uno no lo espera. Llega en un abrir y cerrar de ojos, en un momento que uno no está esperando aquello, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Entonces, de alguna forma, el bautismo, entonces, repito, viene cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y soy parte del cuerpo de Cristo. Y en ese instante el Espíritu Santo entra a las vidas y comienza a cambiarlo todo, todo. Es el comienzo de una nueva vida. Pero también tiene que ser el comienzo de una vida llena de poder, de unción, de amor, de misericordia. Eso que hicieron ayer el grupo de evangelismo y los niños, eso es amor y misericordia. Ir a predicarle a la gente allá afuera. Eso es tener misericordia. Eso es porque el Espíritu Santo está trabajando. Si no, a mí qué me importa que se vayan al infierno. Pero nosotros no somos así. A uno le duele, hermano, cuando una persona y no acepta al Señor o no quiere nada de Dios, o no. Sí, o alguien se aparta. Cuando uno se le va a una persona en la iglesia, uno dice, Señor, si está en otro lugar, si está bien, bueno, no importa. Pero si se apartó, qué triste. Qué triste. Hoy estamos en un mundo tan cruel. El mundo necesita la iglesia, hermano. El mundo está totalmente, ¿qué te digo? Al revés. Ver lo que esta semana todos vimos que sucedió en las noticias, para no entrar en detalle de aquí porque es muy feo. Pero ahora que venía con mi esposa y me desvié cuando salí de mi casa como hacia Limón porque teníamos que ir a la llanta anda mal, desde aquí le inflar. Y sentimos lo mismo ella y yo. Y dijimos, ¿cómo es posible que una persona hace unos pocos días podía llevar a alguien atrás para ir a tirarla? Es decir, ahí no hay Dios, no hay Dios. Pues, uno se le muere el perrito y uno lo entierra. O sea, ir y así. Y miras que eso a mí me ha dolido desde ayer. Bueno, no sé cuándo fue ayer o antes que salió la noticia. Ha sido doloroso, no sé, yo sé que todos, ¿verdad? Y yo le decía hoy, cuando precisamente yo vivo muy cerca de ese lugar, yo debo vivir a menos de 10 minutos, donde fue ahí. Y entonces le decía a mi esposa, qué triste saber que en esta calle, donde transitamos todos los días, suceden esas cosas. Pero eso es que nos dimos cuenta. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué pasará, gente, que no nos damos cuenta? Agresiones y muchas otras cosas. Bueno, la gente necesita a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita el mundo necesita que la iglesia esté llena de amor, de misericordia. Que vayamos a donde ellos están, hermanos. Que vayamos a donde ellos. Ellos nos necesitan. El mundo necesita a la iglesia. El mundo necesita el cuerpo de Cristo para ser sanado. Por eso dice la palabra que somos la sal de la tierra. En ese medio de pudrición para poder preservar y que no se pudra más el mundo. ¿Quién da gloria a Dios? Amén. Alguna gente dice que el don del Espíritu Santo se da cuando aparece un don. O sea que el bautismo del Espíritu Santo se da cuando aparece un don. El bautismo con el Espíritu Santo se acompaña en todos los casos con la señal exterior de un don en particular. Y si no hay esta señal, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, dice mucha gente. O sea que el bautismo se acompaña de un don. Entonces, si hay dones que uno no pueden ser más visibles que otros. El don de sanidad es un don que de pronto alguien no tiene y no lo vemos. Pero el de hablar en lenguas es como muy común que la gente cree que si no habla en lenguas, hablar dentro de los dones del Espíritu Santo hay uno que se llama el don de lenguas, ¿o no? Y que es un don, es un regalo. Amén. Y
Y el que recibe el regalo le puede obligar al que da el regalo que le regale algo. Digamos, Luisito, esto es un ejemplo. Le voy a regalar ese trípode. Es un ejemplo. No se lo cargue. Pero él está desesperado porque quiere que le regalemos el iPhone que está ahí puesto. Amén. Está bien desear los dones. Pero al final yo tengo que aceptar qué don me ha dado Dios. Porque él fue el que me lo regaló. Y si no quiso darme el don de lenguas, a seguir hablando sin don de lenguas. No vas a ser menos cristiano si no hablas en lenguas. No vas a tener menos unción si no hablas en lenguas. Es igual que los ministerios. Yo puedo anhelar un ministerio, pero el que lo da es el Señor, no soy yo, pero puedo reclamar. Y los dones son un regalo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos obligar. Entonces decir que una persona, si no viene acompañada de ciertos dones, no son bautizados del Espíritu Santo, es un error. Amén. Es un error. Entonces, desde este punto de vista, solo existe un bautismo. Y luego, ¿qué viene? Una llenura. Amén. Yo iba a hacer este ejemplo hoy, por cierto pensé en vos, en traerte aquí adelante, pero no me trae la botella, se me olvidó. Y me dieron el vaso lleno. Pero era el ejemplo, era decirle a Luis que le echara un poquito de agua. Y ese poquito de agua es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte al Señor es porque es templo del Espíritu Santo. Es decir, en este cuerpo está el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, la llenura es porque esa persona comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a adorar, comienza a ser obediente y miren, y cientos de millones de cosas que uno ni sabe, pero a buscar la presencia de Dios, porque eso está aquí en el corazón. Perdón, no son cientos de millones de cosas, puede ser una, pero será aquí, que Dios conozca el corazón. Y ahí entonces, cada vez, entonces dice el Espíritu Santo, dice el Señor a través del Espíritu Santo, le voy a dar el don de lenguas. Entonces eso no es un bautismo, eso es una llenura. Le voy a dar el don de sanidad. Entonces van a haber un montón de bautismos, entonces 8 un poquito más no. Ahí es donde empieza la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde empieza la llenura hasta que eso se desborde, y una vez que se desborde empieza a alcanzar a todo lo que está alrededor. ¿Me voy a entender? Pero es necesario que usted y yo nos despreocupemos. De todos modos, esto no es una doctrina de que si me voy al infierno me salvo, no, esto es una doctrina de que quiero ser lleno de Él, y quiero caminar en victoria con el Señor. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo se da una sola vez, pero la llenura, cada vez que usted reciba un don, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas, sanidades, interpretación de lenguas, fe, es una llenura, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque el Señor tiene el regalo ahí, pero yo necesito merecer ese regalo. Porque si yo me voy al mundo, ahora los dones son irrevocables, una vez que los da no los quita. Ya los tiene. Hay mucha gente que anda con dones del Espíritu Santo en la calle haciendo lo malo, simplemente que ese don está sin la manifestación del Espíritu Santo. O sea, no fluye. Amén. O sea, no está fluyendo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es un momento único, pero la llenura, la experiencia es continua en la vida de un creyente. Si usted le quiere llamar bautismo del Espíritu Santo, que reciba un don, no, hágalo, no se va a ir, no se va a ir no se va a perder. Es un proceso de renovación y santificación durante toda mi vida, durante toda tu vida, toda nuestra vida. Conforme nos rendimos al Señor y permitimos que Él nos guíe, nos transforme. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Amén. Para hacer la voluntad de Dios. Es decir, nosotros somos cambiados
Porque Dios necesita que usted y yo hagamos lo que Él quiere y hemos sido traídos a este mundo para hacer. Usted no fue traído a este mundo para estar ahí sentado toda la vida en su casa, en un sillón. Usted no ha sido traído a este mundo solamente para que usted pase trabajando toda su vida. Usted ha sido traído a este mundo, además de todo eso, para que usted haga algo para Dios. Algunos en una forma, otros en otra. Pero ¿cómo cuesta reconocer que nosotros tenemos un plan? Hay gente que dice, ya yo estoy aquí, ya. Usted le pregunta a algunas personas y dice, aquí, esperando la voluntad de Dios para morirme. ¿Han oído eso? Aquí, a lo que Dios quiera. Mire, yo le voy a decir algo, si Dios no se lo ha llevado, es porque todavía tiene algo que hacer en él o en ella. Amén. O sea, no crea que está allí respirando aire, robando aire del mundo. No, es porque todavía hay algo que hay que hacer. Es porque todavía tenemos un propósito que no conocemos muchas veces. Qué duro es no reconocer para qué estoy en la tierra. Si fui puesto aquí, una de las mayores felicidades de nosotros es darnos cuenta para qué nací, para qué vivo, para qué existo. Pero no saber para qué existo, para qué vivo, para qué nací, es triste. Yo les digo a los jóvenes, estudien, prepárense, sean profesionales, sean médico, abogado, contador, ingeniero, hágase todo lo que usted quiera, hágase liguista para que sea bueno. Pero hermano, eso es para que usted pueda sobrevivir, para que usted pueda trabajar en lo secular. Pero lo más importante es el llamado que Dios tiene para usted. No importa que usted esté en la NASA trabajando como ingeniero, no importa que usted esté en un hospital o en Harvard dando clases. Lo más importante es por qué Dios te lleva a ciertos lugares, por qué Dios te ha dado a ti esas oportunidades de estar en ciertos lugares. Prepárense. La iglesia tiene que prepararse en tener los mejores estudiantes, los mejores profesionales. Ojalá tengamos un día puros ministros cristianos, puros diputados que sean temerosos de Dios, un presidente temeroso de Dios. Pero aunque usted llegara a ser el presidente de Costa Rica, no se terminó su vida. Esos son 4 años. Usted tiene un propósito todavía más allá de eso. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo más. Hay algo más. Trabajé más de 30 años en lo secular, en el sector público. Yo lo he contado miles de veces. Y los últimos años, oiga, Dios me permitió predicarle a mucha gente allí, muchos compañeros. Dios me permitió hacer muchas cosas, hermano. Para la gloria de Dios, lo cuento, sí, para la gloria de Dios. Pero Dios me permitió aún más estar, ya después de haber salido de trabajar, haciendo la ceremonia del funeral de mi jefe. Y hacía 2 años había hecho la ceremonia del matrimonio de la única hija de mi jefe. No por casualidad. Si tú caminas, Dios te honra donde tú estés, donde tú vayas. Amén. Donde tú camines, Dios te va guiando. Pero es importante que dejemos y permitamos que el Espíritu Santo trabaje y obre en nosotros. Si usted no habla en lengua, no se preocupe. Tal vez usted tiene mejores dones que las lenguas. No habrán mejores. Todos son iguales. Yo creo que lo que Dios da no hay nada, es que este es poquitillo y aquello es mucho. No. Todo lo que Dios da es bueno. Pero ¿para qué quiero hablar en lengua yo? Si Dios me dio otra cosa. Aún más, y se lo dije a alguien por aquí un día esto. Hay un tiempo yo quería el género de lenguas. Porque yo tengo el don de lengua, pero son muy cortas. Es decir, yo rápido se me termina. Rápido, yo sé que estoy repitiendo, pero yo he oído gente que ha pasado 2 horas hablando y no termina de hablar en lenguas y uno dice, wow. Y después me puse a pensar, ¿y para qué? Pues le puedo servir a Dios en el género de lenguas. Tal vez me dio otro, sanidad o fe. Lo que Él me dio es lo que Él necesita de mí para que yo le sirva a Él. Así es.
Se lo repito, lo que Dios te dio, los talentos y dones que tú tienes, Dios te los dio porque necesita que tú los uses en el ministerio, en la obra. Si no, no te los hubiera dado. Michael Jackson, Elvis Presley, toda esta gente, oiga, que le dio un talento y un don de cantar. Qué lindo hubiera sido que le hubieran cantado a Dios, ¿verdad? Qué lindo hubiera sido que ellos le hubieran dado ese don a adorar al Señor. Y hoy los que hay ahí, porque hoy los cantantes que hay, hermano, hasta que uno a veces dice uno, ¿cómo es que cantante? El que sale con una gorra para atrás, con un pantalón roto, con los pantalones por aquí y habla muy rápido, ese canta lindísimo, ¿verdad? Yo vengo a decirte que yo estoy por aquí, que yo vengo para aquí, que yo... Y ya el hermano dice, qué bárbaro, que cómo canta ese hombre. ¿No? Y de pronto para la gente joven eso es muy bonito, o sea, tal vez es que a mí no me gusta. Y ahí en la iglesia cristiana, y qué bueno que hay, porque atrae gente joven que necesita eso. No, no me estoy burlando de eso. Lo que estoy diciendo es, qué bárbaro, ¿no? Me salió bien, ¿verdad? Yo debería ser un rapero. Estoy llamado al grupo de alabanza de la iglesia. Lo que me falta es la gorra para atrás y me faltan los pantalones rotos. Y ya tú sabes. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Me está saliendo el talento, hermanos. Y si me oyera mi esposa, me estaría aplaudiendo. Vamos a ir al libro de Hechos. Qué bárbaro, ¿no? Capítulo 1, versículo 4. No, perdónenme, yo no me estoy burlando de eso. Es que de verdad, eso. Oiga, y hay gente, y de verdad se llenan los estadios, ¿verdad? Se llenan los estadios. Pero si ese don es en la iglesia, sirviéndole a Dios, qué bueno, porque va a alcanzar a jóvenes que les gusta eso. Pero si ese don es para decir que el licor y que las drogas, y que, porque eso también se da, porque está dañando. Entonces lo que Dios le dio, lo lindo que Dios le dio, no lo está usando en lo bueno. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice, y estando juntos. No era ese. Es que ustedes me vacilaron. Alguien póngame por allí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el versículo. Amén. Y eso está en el capítulo 2. 2:3. 2:4, 2:4. Sí, no era 1:4, es 2:4, perdón. Ella en su casa también me disculpa. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 4. Dice la palabra del Señor así. A ver, dice, y fueron, ¿qué dice? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora veamos Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Le leo otros dos más, 2:38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es, ¿qué cosa? La promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí vamos a ver dos grupos en estos pasajes que leí. El primer grupo son
El día de Pentecostés, que estaban en el aposento alto, habían 120. Y el segundo grupo que vamos a ver es en una primer predicación de Pedro, que habían ¿cuántos? 3,000. Amén. Entonces, vamos a ver estos dos grupos, porque aquí se da un cierta, digamos, parecido y diferencia también. Los 120 eran cristianos. Sí, habían aceptado a Jesús, habían caminado con Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados del Espíritu Santo. Entonces, alguien podría decir, entonces pastor, el bautismo viene después. Y puede ser que esto haya sido el motivo por el cual muchas veces hemos creído también eso. Los 3,000 se acaban de convertir al Señor y reciben el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué pasa aquí con los primeros 120? Recordemos de que todavía el Espíritu Santo no estaba cuando Jesús estaba. Cuando ellos caminaron con el Señor, cuando ellos realmente se entregan al Señor, el Espíritu Santo no está. Mismo Jesús les dice, pues de alguna manera les sirve que yo me vaya, porque entonces va a venir el Espíritu Santo y les va a enseñar todo lo que yo les he enseñado. Amén. Viene después. Por esta única vez. Ahora, esta vez, ¿qué idioma hablaron? ¿Cómo fueron? Porque esta solo una vez se dio. En toda la Biblia no hay otro momento que suceda esto que se dio aquí. ¿Qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué se dio? Comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Pero qué pasó? ¿Eran lenguas celestiales? Todos las entendían en su mismo idioma. Los griegos entendían, los hebreos entendían y todos entendían. Solo esa vez se dio. Las lenguas de ahí en adelante nadie las entiende. Solo el que interpreta lenguas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba hacer algo. Primero que eran los primeros, estaban siendo bautizados. Estos que están aquí hasta dicen, están borrachos, pero todos les entendían. Cuando Pedro llega a predicarles, su corazón ya está tocado y se convierten. Y en ese momento también reciben el Espíritu Santo. Pero dice ahí, oiga lo que dice ahí en el 2:39, porque al final del 2:39 dice, porque para vosotros es ¿y cuál era la promesa? El bautismo del Espíritu Santo, que iban a ser llenos del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar en el siglo XXI en la iglesia Génesis. Amén. Entonces, hermanos, de alguna manera nosotros vamos a anhelar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a anhelar los dones del Espíritu Santo. Pero créame que el Espíritu Santo habita en usted. Créame que usted es templo del Espíritu Santo, que depende solamente de usted y de mí para que esa llenura se dé. Yo puedo tener el vaso un poquito de agua, pero depende si le pongo más agua. Depende de si yo me consagro a Dios, depende de cómo está mi nivel de espiritualidad, depende de mi adoración, de todo lo que de mi obediencia, voy a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Amén. Sin embargo, ¿sabes? Por la seguridad otorgada por Dios y habiendo sido utilizado Pedro, ellos heredaron la promesa y recibieron el mismo don del Espíritu Santo. Oiga esto porque no lo había leído. Hasta ahorita que lo volví a ver me acordé. Poneme ahí otra vez, por favor, el 39 creo que es. El 38, ¿qué decía? Y al final, y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Es un regalo también. Amén. Es un regalo también. Hermanos, nosotros no podemos tener las cosas a la brava. Todo lo que Dios nos da es bueno y es necesario y es lo que utilizamos y lo que necesitamos. Oiga, ya yo quisiera tener un poder de sanidad. Yo no sé si tengo el don de sanidad, yo no sé. Lo que sí sé es que
Cuando yo empezaba, cada vez que oraba por un enfermo se moría. Pues, eso fue terrible, ¿eh? Yo estaba traumado. Yo era un evangelista porque yo no empecé siendo pastor, yo hacía campañas de evangelista para la gloria de Dios, aquí fuera de aquí. Y un día un tío de Helen murió allá en Ciudad Neila. Pero ya se iba a morir, no era que yo lo maté tampoco. Y entonces me traumé y me hice solo pastor. Ya no fui más evangelista. El último fue el récord. Llegué a orar por él a las 10 de la noche y salí de la casa y murió a 2 de la mañana. Y estaba sentado tomando café conmigo. Ese fue el récord, ya yo no vuelvo a orar por enfermo. No, no me crean así. Me estoy automolestando, pero de alguna manera me traumé, no crean. Decía un pastor que le pase eso. El 90 pues, se sanaban, pero uno se moría. Ahora nadie quiere. ¿Cuántos quieren orar que ore por usted? No, Dios guarde. Entonces la diferencia de los 120 ya eran convertidos al Señor cuando recibieron el bautismo. Los 3000 eran incrédulos y recibieron el perdón de pecados y el don o el bautismo también del Espíritu Santo después de entregar sus vidas al Señor. Amén. Ya que ellos eran convertidos hace 3 años, habían caminado con el Señor, ahora recibían el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había descendido hasta el día de Pentecostés. La norma hoy en día, ¿cuál sería? ¿La de los 120 o la de los 3000? A los 3000. En el momento en que yo acepto al Señor, ahí recibo el Espíritu Santo, ¿o no? Somos templo del Espíritu Santo. El poder, la unción del Espíritu Santo vendrá en el momento en el que yo, conforme yo me consagre a Él, pues recibiré todo lo que Él tenga para mí y todo el poder. Pero el Espíritu Santo yo lo estoy recibiendo desde ya. Y no le llame bautismo al Espíritu Santo cada vez que reciba un don. Llámele una llenura. El bautismo ya usted fue bautizado por el mismo Espíritu. Entonces podríamos ser bautizados un montón de veces. Ahora recibo el don de lengua, mañana el don de interpretación, o el don de discernimiento, el don de sanidad. Entonces un montón de bautismo. No, ya el bautismo está. Ya está la unción, la inmersión, el bautismo inmersión, ya está en el Espíritu Santo. Ahora, sumérjase. En adelante el Espíritu Santo ha morado en nuestros corazones como creyentes y nos va a guiar siempre, siempre, siempre. Veamos casos similares, 2 casos más similares, pero no al de los 3000, sino al de Pentecostés. Porque sí, ahí en la Biblia hay 2 casos más que vamos a ver, pero ahora vamos a ver también el propósito. Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Sabes qué pasó? Felipe era el evangelista, se va para Samaria. Samaria es un lugar despreciado porque la gente que vive en Samaria es mezclada. Judíos mezclados con asirios y mezclados con otras razas. Y no solo mezclados en cuanto a razas, sino mezclados en cuanto a ideología, en cuanto a doctrina, en cuanto a fe. Entonces son enemigos espirituales de Israel. Israel no quiere a los samaritanos. Aquella mujer le dijo a Jesús: ¿cómo yo siendo samaritana tú me pides agua? Siendo tú judío. Entonces Felipe se va y comienza a predicar. Y empieza a darse la conversión de los samaritanos. Y empieza a darse la conversión. Entonces mandan a Pedro y a Juan, ¿verdad? Desde Jerusalén. Allá investiga qué está pasando ahí, algo raro, porque esos impíos se están convirtiendo a Cristo. Entonces dice, en el versículo que leíamos en el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, en aguas. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero que también leamos, bueno, el bautismo aquí, que también ellos podían formar, era, o sea, se da el bautismo del Espíritu Santo de alguna manera para que también los judíos cristianos se dieran cuenta que también los samaritanos podían ser bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, necesito también que usted vea que ellos van a ser bautizados, no solamente los judíos, sino también los samaritanos, y eso era para ellos una bomba terrible. Y mismo Pedro, siendo un judío totalmente, recuerden cuando dice yo no he comido ninguna cosa que sea inmunda, es decir, siendo todavía medio legalista, llega y ve que el Espíritu Santo les bautiza a los samaritanos. Amén. Es algo extraño pasó. Dios le da una lección aquí a la iglesia de Jerusalén, pero hay otra lección y el mismo Pedro también le va a tocar. Veamos Hechos capítulo 10. Gloria a Dios. Versículo 44 al 48. Ese es el caso de Cornelio. ¿Recuerdan a Cornelio? Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, la iglesia judía cristiana, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor, y entonces le rogaron que se quedaran por algún tiempo. Entonces, en el primer caso, le da una lección a la iglesia de Jerusalén de que también los samaritanos se pueden recibir el Espíritu Santo, pero ahora le da la lección de que no solamente ellos y los samaritanos, sino todos los gentiles. Es decir, es para todo el mundo. Amén. Es decir, nosotros también hoy como gentiles, que éramos gentiles, ahora hemos sido adoptados como pueblo de Dios, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y hemos recibido el don del regalo de Dios, la salvación. Hemos arrepentido y Él nos ha perdonado y nos tiene aquí, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Ese bautismo es una muestra del amor de Dios hacia nosotros también, que no somos pueblo o no éramos pueblo, pero los dos pueblos hizo uno y ahora estamos unidos en uno solo. Y Él vendrá por ese pueblo, que es el cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y nos vamos a ir juntos. Y ahí no va a haber ni judío, ni griego, ni gentil, no. Va a haber un pueblo que adora a Dios. Amén. El bautismo todo lo recibimos de la misma manera cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, en nuestra conversión, pero la llenura es muy distinta y eso depende de cada uno de nosotros, nuestra entrega a Dios, nuestra obediencia y nuestro anhelo de su presencia. Amén. Y si no cumpliéramos con todas estas condiciones para ser llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a ver qué va a pasar. Y póngase de pie y leamos 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, amén. Porque si no cumpliéramos con todo esto que se da, entonces va a pasar lo que vamos a leer. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Quién da gloria a Dios esta preciosa mañana? Amén, amén. Oiga, usted tiene que estar alegre, tiene que estar feliz, ¿verdad que sí, Jeffrito? En el nombre de Jesús. Siervo de Dios, te admiro, Jeffrey, te admiro, en el nombre de Jesús, porque no quiero, amén, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y vamos a ver aquí la palabra todos, yo quiero que usted vea conmigo la palabra todos, ¿cuántas veces se repite aquí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque la bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Pero de los más de ellos, o sea, la mayoría, no se agradó a Dios, por lo cual, ¿qué pasó? Quedaron postrados en el desierto. Entonces, oiga, hermano, lo que le quiero decir, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros no somos obedientes, si nosotros no entramos en una intimidad con Dios, en una comunión con Dios, nuestro espíritu es un espíritu pequeñito y puede pasar lo que nos dijo, lo que le dijo a la iglesia Corintios, en que caigamos en carnales. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo está muy pequeño. Pero entonces dice aquí que todos estuvieron bajo ¿qué? Bajo la misma nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. La misma palabra de Dios. O sea, no hubo diferencia. Todos bebieron la misma bebida espiritual, que era directamente de Dios. Pero de los más de ellos, ¿qué pasó? Quedaron postrados en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros. O sea, todo aquello sucedió así, pastor, pero es que eso era de allá. No, todo eso, dice, sucede como ejemplo para usted y para mí. Hoy en el siglo XXI, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Si aquí alguien codicia algo malo, o yo estoy codiciando algo malo, cuidado. Versículo 7, ni seáis, ¿están leyendo? Idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ¿qué dice? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, ahora. Así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Padre, yo te doy gracias, Señor. Amén. He predicado, Señor, lo que tú me has dado para predicar este domingo, Padre. Señor, que no nos suceda como aquel pueblo que todos fueron bautizados en el mismo espíritu, que todos bebieron de la misma roca, que todos comieron el mismo alimento, pero más de ellos, dice la palabra, quedaron allí sepultados en el desierto. Y estas cosas suceden para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos cosas que aquí se han dicho en esta palabra, Señor. Para que no quedemos también nosotros postrados en el siglo XXI, porque nuestro Espíritu Santo que está en nosotros, que somos templo, quedó pequeño y vamos a ser llamados carnales como la iglesia de Corintio. No, Señor. Padre, perdónanos, Dios. Lávanos y límpianos con tu sangre, Jesús. Límpianos, Señor. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te amamos, Rey, sin igual. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno,
vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, Yo cantaré del amor de Dios. Quiero orar por los hermanos que están aquí en la transmisión. Yo quiero decirte a ti, en el nombre de Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo y está dentro de ti, está en tu corazón, Él habita allí en tu cuerpo. Solo permites y dale la oportunidad para que Él crezca, para que Él crezca. No te sientas mal si no tienes algún don. Los dones son un regalo de Dios y Él los da de la mejor forma que Él considere. Solamente lo que tú y yo necesitamos es que Jesucristo esté en nuestro corazón. Y si Cristo no está en tu corazón, dile esta mañana: Señor Jesús, yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón a ti. Perdona mis pecados, Jesús. Yo acepto el perdón pagado en la cruz del Calvario. Jesús, que cuando tú vengas yo me pueda ir contigo, Señor, y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.